Hola, hola, denme un segundo en lo que nos conectamos también en vivo en Facebook. Par de segundos nomás. Váyanme platicando los participantes de Zoom, desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Vamos viendo de qué ciudad es donde más nos ven. Ya estamos prácticamente en vivo a través de Facebook. Aprovecho para saludarlos. Y dando ya las 8 en punto, horario del centro de México, vamos dando inicio a este gran programa La Voz del Residente. Hoy, martes, en Ginecobstetricia, tenemos un gran invitado, el doctor David Castellanos Hernández, un gran doctor, R3 de Ginecología y Obstetricia, graduado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y actualmente se desenvuelve en el Hospital de Ginecobstetricia número 4, en el Luis Castelosa Ayala, allá en la Ciudad de México. También, como todos los martes, me acompaña el doctor Jorge Montalvo, y hoy se suma también a nuestro grupo de panelistas el doctor Miguel Hernández de la Garza, médico especialista en medicina materno-fetal. Muchas gracias, quienes son los que van a presenciar, van a ser los protagonistas del programa de hoy. Y antes de todo eso, de empezar ya con lo bueno, quiero invitarlos a que nos sigan en Facebook, La Voz del Residente, en Instagram, La Voz del Residente, así de fácil nos encuentras, y en YouTube todos los martes encontrarás contenido de valor, contenido enriquecedor sobre ginecobstetricia en Medical Legal Center. Así nos encuentras en YouTube para que todos los martes puedas estar también al pendiente de lo que está pasando. Se sube contenido todos los martes. Antes también de arrancar, dirigirme a los jefes de residentes. Si tú que me estás viendo eres jefe de residentes y requieres una de las pláticas de Medical Legal Center, no dudes en contactarnos y solicitarlas sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Antes de arrancar, también les voy a dejar el link de Telegram. Se me andaba pasando el link de Telegram. Es muy importante que formen parte de la comunidad para que nos compartan lo que pasa desde sus sedes. Bueno, sin más preámbulo, voy a ser coanfitrión al doctor David Castellanos para que pueda compartir su pantalla, lo podamos ver y así podernos enriquecer de su contenido. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches a todos. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las alteraciones del líquido amniótico, como bien ya me hizo el favor de presentarme. Estoy haciendo ahorita el enlace para poder compartir mi pantalla y solo necesito un segundo. No sé si ya se puede ver la No te apures, presentación. tú muévele ahí para que puedas compartir la pantalla y ver tu presentación, pero hasta ahorita no lo hemos visto. Y aprovecho para invitar a la gente que haga siempre sus preguntas. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus preguntas, comentarios, saludos, para que no sean tímidos a través del chat. Si nos están viendo en Facebook, ahí en el chat lo pueden poner fácilmente. Y los del Zoom, ya sea a través del icono preguntas y respuestas o del chat. Donde quiera les doy voz a sus comentarios. ¿Tienes alguna inconveniente, doctor, para pedirle ayuda aquí a Carol? Creo que no me deja compartir la pantalla, nada más. ¿Qué te parece? Me manda directamente a la configuración del sistema. Si le picas tal cual en el botón verde de compartir pantalla, ¿te aparece eso? Sí. A ver, voy a intentar moverle aquí un poco. Compartir. Tony, buenas noches. Aparece en compartir pantalla que solo el coordinador tiene forma de compartir pantalla. Habría que abrirla en el icono verde y que le dieras a los panelistas para que pueda David abrir su pantalla. De hecho, está en todos los panelistas. ¿Quién puede compartir? Todos los panelistas. Ah, A ver, lo quito y lo vuelvo a poner, pero a ver, adelante otra vez, David Castellanos. A ver, voy. Sí, porque me aparecen todos los panelistas con el mismo acceso. Además, creo que también estás como coanfitrión, entonces no debería de ver. ya aparece todos los panelistas, efectivamente.
En el botón verde, ¿de verdad no le da acceso David Castellanos? ¿Compartir pantalla? No. Caray. Carol, ¿alguna sugerencia? ¿Qué tal? Buenas noches. Si le parece, doctor Castellanos, que me envíe al correo que ya le llegó ahorita su WhatsApp, me envíe al correo su Ok. presentación para ver si ya conmigo ya se puede. Ok. Va, de esa manera, así le podemos hacer. Por mientras, me gustaría que la gente nos diga de dónde son. Mira, nos pone José Pedro Fabián Lucas, buenas noches desde Morelia, un saludo hasta Morelia, muy bonito lugar. Por cierto, la gente de Facebook que también nos comente desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven, que nos compartan su experiencia aquí a través de Medical Legal Center, con todos los grandes exponentes que tenemos todos los martes. Carlos López Cortés nos pone buenas noches desde Oaxaca. Saludo y un abrazo hasta Oaxaca. Carlos, ¿desde la ciudad de Oaxaca o estás ahí cerca en Huatulco? ¿Dónde estás? José Alejo pone de Tabasco, Hospital de Alta Especialidad del Niño. Saludos. Un abrazo a José Alejo hasta Tabasco. De diferentes partes. Hasta ahorita nadie ha repetido ciudad o estado. Me gusta. Rubén Carmona, saludos hasta Ometepec, Guerrero. Padrísimo, Ometepec. Carlos López me responde, Oaxaca de Juárez, R1 de anestesiología en el IMSS de la ciudad. Un abrazo y un saludo a todos los que están ahí en el IMSS de la ciudad de Oaxaca. Sergio Gemio pone, buenas noches, saludos desde Coachambá de Bolivia. Hasta Bolivia estamos transmitiendo. Que salude mucho a la gente de Cochabamba, tenemos muchos buenos amigos allá, ¿eh? Un Cochabamba. abrazote. Sí. No, un abrazo a nuestros amigos de Bolivia. Sergio Gemio. A ver, ¿quién más de Bolivia? Si te fijas, doctor Jorge Montalvo, ni uno se ha repetido, ¿eh? Me gusta que está diversificado. Oh, y ojalá nuestro amigo de Cochabamba se animara para que nos mande algo, que nos platique cómo están por allá, cómo están trabajando, qué están haciendo los residentes de Gineco ya en Bolivia. En Bolivia hay grandes ginecólogos, entonces no dudo que estas gentes están muy bien preparadas y nos gustaría mucho compartir con ellos estas experiencias que creo que son maravillosas para todos, ¿no? Correcto, Sergio Gemio, ya te hicieron el guiñón. Ojalá te animes a representar Cochabamba y Bolivia en general aquí en Medical Legal Center. Nosotros encantados. Vemos la gente de Facebook muy participativa también. Elena Jaimes pone saludos desde Chilapa, Guerrero. Mira, ya se repitió Guerrero, empieza a ganar Guerrero, donde tenemos más personas. Dracati Gómez, yo de Acapulco, la doctora Catalina Gómez Álvarez, hasta Acapulco, Guerrero, también un abrazo. Mari Contreras, buenas noches desde Acapulco también, mira, empieza ahí a emparejarse Acapulco. Viri, hasta Guadalajara, la ciudad del mariachi. Iztapalapa, Esteban Hernández, supongo. Micaela Jerez, saludos desde Argentina. Un saludo, un abrazo a nuestros amigos de Argentina. Y por el momento le vamos a parar porque tenemos la presentación. Muchas gracias, Carol Cruz. David Castellanos, ¿ya viste el escenario donde estás? Donde vas a exponer, ya viste que hay gente desde Argentina, Bolivia, Guerrero, Oaxaca. Entonces, adelante, traes un gran público esperándote. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es David Castellanos Hernández. Soy médico residente de segundo año de la especialidad en ginecobstetricia en el Hospital de Ginecobstetricia número 4, Luis Castellazo Ayala, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos del líquido amniótico. Vamos a dar un breve repaso acerca de la fisiología, de la formación del líquido amniótico, dónde se produce, cómo es su eliminación y las principales funciones que este tiene para poder
pues dar un adecuado desarrollo en el feto y cómo así las patologías, tanto el oligohidramnios y como el polihidramnios pueden afectar pues el desarrollo y el bienestar fetal. ¿Podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, antes que nada, como introducción, el líquido amniótico se considera un marcador de bienestar fetal y tanto es así que es parte de los puntos que se toman en consideración en el perfil biofísico. Sabemos que incluso cuando se realiza un perfil biofísico modificado, la cantidad de líquido amniótico es fundamental para poder considerar que el feto se encuentra en unas condiciones óptimas y que hay bienestar en este. Las funciones del líquido amniótico que vamos a hablar en la siguiente diapositiva son esenciales para su desarrollo debido a que le confiere al feto una protección mecánica de las agresiones externas, amortigua también el cordón umbilical, de aquí la importancia de tanto el líquido amniótico como de la gelatina de Wharton para poder dar una adecuada perfusión sanguínea y aportar la cantidad de nutrientes y oxígenos necesarios para el desarrollo del feto. También se ha visto que tiene funciones antibacterianas que evitan pues que el feto presente ciertas infecciones debido a que hay presencia de interleucinas, factores de necrosis tumoral que le dan esta función. También es un depósito no solo de líquido, sino también de nutrientes para el adecuado desarrollo de este. Y una de las funciones importantes es que va a proporcionar un espacio y crecimiento al feto y de esto pues toma relevancia cuando hay una disminución importante de la cantidad de líquido amniótico que produce la secuencia Potter. Dentro de la fisiología del líquido amniótico, vamos a ver que existen 3 etapas fundamentales para el desarrollo o la producción de este. La primera se lleva a cabo en el periodo embrionario y la segunda etapa es en el periodo fetal, que se va a dividir a su vez en 2 partes, en un periodo fetal temprano y un periodo fetal tardío. En las primeras 8 semanas, el líquido amniótico se produce principalmente debido al paso de líquido a través de las membranas coreamnióticas y se debe sobre todo a la presencia de aquaporina, tanto 1 como 3, que son pues, tienen la capacidad de dar el intercambio de líquidos directamente de la madre al embrión en desarrollo. Esto pues toma relevancia porque incluso en los embarazos anembriónicos pues ya podemos observar presencia de líquido amniótico. De aquí que podemos ver que en las primeras semanas el embrión tiene muy poca repercusión en la producción de este líquido. A partir de la semana 10 y más adelante cuando empieza la producción de orina, el líquido amniótico se produce principalmente por otros medios, que es a través de la orina fetal, pero también en menor cantidad por el líquido pulmonar que se empieza a secretar y también por la piel del feto, por las membranas coriamnióticas que envuelven al feto. Le podemos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en esta diapositiva podemos observar que existen 2 partes, una que es la producción del líquido y otra la eliminación. La principal de estas y la que como médicos en formación nos debemos de acordar siempre es que la cantidad de líquido amniótico principalmente se va a deber por la diuresis fetal. Vamos a ir analizando que dentro de las causas de oligohidramnios, sobre todo en el segundo trimestre, se debe a que el feto tiene alguna malformación o alguna obstrucción a nivel del sistema urinario que condiciona la disminución en la producción de líquido amniótico. Pero también se va a encontrar por la presencia de fluido a nivel traqueal y a nivel pulmonar, y como habíamos mencionado previamente, por el intercambio de líquidos a nivel de la membrana. El líquido amniótico va a ir aumentando su cantidad conforme van avanzando las semanas de gestación, teniendo un pico máximo en la semana 32 y de forma fisiológica a partir de esta semana
En algunas bibliografías van a notar que la cantidad de líquido amniótico toma su pico en la semana 36, pero bueno, esto es prácticamente poco significativo, es entre la semana 32 y 36, y a partir de la semana 40 va a haber una disminución fisiológica, de aquí que la prevalencia del oligohidramnios aumente con las semanas de gestación. Los sistemas de medición de líquido amniótico se dividen en dos, uno cualitativo y dos semicuantitativos. Los tres que acabo de mencionar, se ha comparado, se ha hecho una comparación y los tres tienen prácticamente la misma significancia clínica y los mismos resultados perinatales. Sin embargo, el sistema cualitativo únicamente se recomienda que lo realicen aquellos médicos que son experimentados y que ya tienen pues prácticamente muchos años de realizar ultrasonido, porque pues únicamente en el reporte ultrasonográfico se va a reportar como líquido cualitativamente disminuido o aumentado. Los que se recomiendan como médicos en formación, le podemos regresar un poquito a la diapositiva previa, es la de los sistemas semicuantitativos, que es el índice de líquido amniótico o el de bolsillo máximo. El índice de líquido amniótico, que es el sistema de fila, va a tomar en consideración como puntos de corte mayor de 5 y menor de 24 como normales. Todo lo que sea de 5 para abajo se va a considerar oligohidramnios y de 24 para arriba se considera polihidramnios. Mientras que para el sistema de bolsillo máximo o sistema de Chamberlain va a considerar normal todo aquello que sea de 2, pero menor de 8. Oligohidramnios cuando es menor de 2 y polihidramnios cuando es igual o mayor a 8. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, adentrándonos un poquito a la primera patología, que es el oligohidramnios, considerando este como la disminución del líquido amniótico menor al esperado para edad gestacional. Esto a manera de definición, vamos a tomar en consideración un punto de corte específico debido a que anteriormente se hacían reportes de líquido amniótico disminuido para la edad gestacional. Sin embargo, esto ya no se considera aplicable o que tenga relevancia clínica debido a que el punto de corte específico por el sistema FILA se ha estudiado a través de los resultados perinatales adversos que puede haber a partir de este punto de corte. De ahí que pues ya no tiene relevancia decir si está o no disminuido para la edad gestacional. La forma en la que vamos a tomar en consideración la cantidad de líquido amniótico va a ser por el sistema, como ya he mencionado, cualitativo o semicuantitativo. Va a ser cualitativo y únicamente se va a reportar como líquido amniótico disminuido. Mientras que el cualitativo lo vamos a considerar, perdón, el cuantitativo lo vamos a considerar como patológico a partir de 5 y el de bolsillo único cuando es menor a 2. Y esto se ha asociado a un aumento en el riesgo de la muerte fetal o neonatal, así como también disminución en el puntaje de Apgar a los 5 minutos, riesgo de pérdida de bienestar fetal o pérdida del bienestar fetal por alteraciones en el registro cardiotocográfico. La siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología es importante mencionar que la prevalencia, como habíamos mencionado, va a cambiar dependiendo con la edad en la que nos estemos situando. Los prematuros es muy raro, prácticamente menor al 1%, que presenten oligohidramnios. Si bien, si se llega a presentar esa entidad patológico, hay que buscar la causa de este. Dentro de las principales, que haya una ruptura prematura de membranas. Cuando son fetos a término, generalmente va a oscilar en un 4.4 a un 5%, pero en el posttérmino esto se va a disparar debido a que ya habíamos mencionado previamente que a partir de la semana 40 va a haber una disminución fisiológica de la cantidad de líquido amniótico, por lo tanto va a ser más frecuente esta patología. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas de esto vamos a tener que diferenciar las diferentes trimestres en el que nos situemos. Dentro del primer trimestre prácticamente es rarísimo y si hay presencia de un líquido amniótico disminuido para la edad gestacional,
o un oligohidramnios, va a ser porque hay alguna patología generalmente de tipo cromosómico y lo vamos a considerar cuando hay una diferencia entre la longitud cefalocaudal y el diámetro medio del saco gestacional mayor a 5 milímetros. Cuando haya menos de 5 milímetros en esta relación, quiere decir que el líquido amniótico es disminuido y pues lo consideramos un oligohidramnios. Lo que hay que buscar principalmente en este trimestre pues es que hay alguna alteración de tipo cromosómico y generalmente estos embriones pues terminan por abortarse. En el segundo trimestre, las principales causas son las anomalías fetales y dentro de la que más llama la atención es alguna malformación de tipo obstructivo o renal intrínseco que puede ser hasta un 51% de las veces, mientras que en el 34% es por una ruptura prematura de membranas de fetos a término, en fetos pretérmino. Otras causas es el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, una restricción del crecimiento intrauterino y hasta un 4% puede ser idiopático. Ya en el tercer trimestre, la principal causa es una ruptura prematura de membranas, lo que nos condiciona a un oligohidramnio secundario, pero también toma relevancia el hecho de la presencia de una insuficiencia uteroplacentaria, sobre todo en fetos con restricción intrauterino, la deshidratación materna o alguna anomalía fetal no diagnosticada en los trimestres previos. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Para el diagnóstico, primero que nada, pues se debe tener una sospecha clínica. ¿Y cómo tengo la sospecha clínica de un oligohidramnios? Generalmente, pues va a ser un hallazgo en el ultrasonido, pero dentro de las características que podrían llegar a presentarse es una altura de fondo uterino menor al esperado, que sería más o menos 3 centímetros por debajo del esperado para la edad gestacional. Esto pues obviamente no es específico, pero sí nos orientaría a por qué estamos ante un embarazo aparentemente de menor edad gestacional o que la paciente tenga el antecedente de historia franca de ruptura de membranas. Obviamente lo más probable es que la cantidad de líquido amniótico probablemente salga disminuido. Entonces, el diagnóstico se va a hacer tanto por sospecha clínica y de forma confirmatoria se va a hacer a través del ultrasonido. La forma en la que medimos nosotros en la clínica el líquido amniótico es a través del ultrasonido, como ya habíamos mencionado, a través del índice de líquido amniótico por bolsillo único o de una forma cualitativa. El estándar de oro de referencia para un diagnóstico de oligohidramnios es un método que se conoce como la dilución del colorante, pero esto no es aplicable en la práctica y únicamente se realiza con fines de investigación. El índice de líquido amniótico se compara con el del bolsillo único y dentro de la bibliografía se dice que no es necesario realizar de forma concomitante ambas pruebas. ¿Cómo voy a hacer yo el rastreo para medir el líquido amniótico? Voy a medir los 4 cuadrantes del útero o del abdomen materno y voy a colocar el transductor de una forma vertical y paralelo en relación con el piso de la paciente. Voy a medir los 4 cuadrantes. Para el índice de líquido amniótico voy a hacer la suma de las zonas donde hay mayor cantidad de líquido amniótico y esto me va a dar finalmente el índice. Mientras que para realizar el diagnóstico por bolsillo único, voy a medir de igual manera los 4 cuadrantes y voy a considerar el que tenga mayor cantidad de líquido amniótico para que sea considerado como para la medición, debe de ser mayor a 1 centímetro. Si el cuadrante tiene menos de 1 centímetro, no lo considero para medirlo dentro del bolsillo único. La siguiente, por favor. Bueno, dentro del manejo lo principal es tratar de buscar la causa de este diagnóstico que acabamos de realizar. Dentro de ellas, pues buscar alguna enfermedad materna que me esté condicionando, ya sea una insuficiencia uteroplacentaria, incluso deshidratación materna.
si la paciente está utilizando medicamentos. Dentro de los más frecuentes que podemos encontrar en la historia de la paciente es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, y dentro de este, el más representativo es la indometacina, que generalmente pues se utiliza como tocolítico en las amenazas de parto pretérmino. Por lo tanto, si llegara a presentarse el uso de este medicamento, puede ser que la cantidad de líquido amniótico también se encuentre disminuida, o que la paciente esté utilizando algún medicamento que interfiera en el eje de renina-angiotensina-aldosterona como antihipertensivos, que pues no están indicados en el embarazo, pero que pues llegado el caso las pacientes los podrían llegar a utilizar. Que tenga el antecedente de la ruptura prematura de membranas, o como ya habíamos mencionado, algún defecto congénito en el feto que le esté condicionando esto. La siguiente, por favor. Bueno, las medidas para aumentar el líquido amniótico, realmente se han estudiado muchas, pero ninguna ha tenido como que la eficacia a largo plazo. Se dice que han sido efectivas a corto plazo, y generalmente cuando se realiza, por ejemplo, la amniinfusión, es para que yo pueda realizar un adecuado ultrasonido teniendo una adecuada ventana acústica y poder buscar alguna malformación del feto. Si bien, pues, esto generalmente no se realiza cuando ya estamos en un embarazo de término, debido a que una amniinfusión es un procedimiento invasivo para la paciente, que no es inocuo, y que si la paciente no tenía ruptura de membranas, puede desencadenar la ruptura o puede incluso desarrollar una infección intraamniótica. Se ha descrito también la amniinfusión para realizar versiones cefálicas, que de igual manera es prácticamente nulo que se haga. Y en algunos casos, cuando son fetos que están muy prematuros, se realiza el procedimiento para tratar de evitar las secuelas propias del oligohidramnios, como ya hemos mencionado, como la secuencia Potter, por ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, una medida que se puede realizar prácticamente desde el primer nivel de atención en caso de que se encuentre la presencia de oligohidramnios es la hidratación materna. Habíamos mencionado que una de las principales causas pues es la deshidratación, y esto se ha visto que con el consumo de 1 a 2 litros en 2 horas vía oral puede aumentar aproximadamente 3.2 centímetros la cantidad de líquido amniótico. Por lo tanto, si la paciente presentaba un ILA de 5, lo podemos llevar a un ILA de 8.2 en teoría. Y pues esto ya me incluiría una paciente con una cantidad de líquido amniótico normal. Y esto lo vamos a realizar únicamente si estamos en menos de las 37 semanas de gestación. Porque si ya estamos en la semana 37 en adelante y tenemos el diagnóstico de oligohidramnios, pues ya no está indicado continuar el embarazo, y dependiendo de las condiciones obstétricas y fetales, pues se procedería a una inducción del trabajo de parto o a una cesárea. Otras medidas que están en investigación y que no son dentro de la práctica clínica es el uso de la hidratación oral y de forma concomitante la desmopresina, que pues actúan de forma sinérgica para aumentar la volemia materna y así aumentar pues la cantidad de líquido amniótico. Los selladores de fibrina en caso de que haya ruptura prematura de membranas, y la hidratación con citrato de sildenafil han sido como de las estudiadas y que tienen mayor beneficio, pero de igual manera no es aplicable todavía en nuestros medios. La siguiente, por favor. El siguiente tema, que es el polihidramnios, que se considera la cantidad aumentada o excesiva del líquido amniótico. El diagnóstico de igual manera se va a hacer a través del ultrasonido con una sospecha clínica cuando la altura del fondo uterino esté por arriba de 3 centímetros. El polihidramnios hay que también adentrarnos dentro de los antecedentes de la madre. El 65% aproximadamente va a ser de tipo idiopático, pero un punto muy importante es considerar a las madres diabéticas, debido a que si presentan descontrol de los niveles de glucemia, van a presentarse con polihidramnios, aunado pues a algunas otras alteraciones propias del feto de madres descontroladas con diagnóstico de diabetes gestacional. Van a tener resultados adversos, dentro de los que
destacan es el parto pretérmino o la amenaza de parto pretérmino por la sobredistensión uterina y la irritación que produce en las fibras miometriales. También porque cuando se presenta el polidramnios generalmente o en algún porcentaje pues significativo es por alguna anomalía fetal, y porque en caso de que al llegar a haber ruptura de membranas se corre el riesgo de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Podemos darle la siguiente, por favor. Bueno, dentro de la epidemiología va a depender de la edad en la que nos estemos situando también y de los criterios diagnósticos que estemos utilizando. Aproximadamente va a tener una frecuencia del 1 al 2% dentro de los embarazos. Es menos frecuente que el oligohidramnios. Y el diagnóstico, pues, se va a dividir en tres grados de severidad. Los polidramnios leves más o menos van a abarcar un 66% de frecuencia, los moderados un 22% y el polidramnio severo un 12%. La siguiente, por favor. De igual manera, hay que buscar la etiología. Habíamos mencionado que la mayoría de estos, hasta el 65%, van a ser polidramnios de tipo idiopático, pero también hay que buscar anomalías estructurales. ¿Cuáles me deben de llamar la atención ante la presencia de polidramnios? Que sobre todo aquellas alteraciones que impidan la dilución adecuada del feto, como alguna atresia esofágica o alguna atresia duodenal, que el feto se encuentre con alguna entidad patológica que le condicione un gasto cardíaco alto. En los gemelos, lo que nos debe de llamar la atención es el síndrome de transfusión feto-fetal o gemelo a gemelo, en la que uno de los gemelos va a presentar este diagnóstico. La diabetes mellitus materna, descontrolada principalmente, alguna alteración neuromuscular que esté impidiendo la deglución adecuada del feto, incluso ciertas infecciones congénitas como la infección por el parvovirus B19 se considera que también pues podrían considerar este diagnóstico. Y el síndrome de Bartter-Fetal, que pues si bien no es frecuente, pero hay que considerarlo también dentro de los diagnósticos diferenciales. De igual manera, tenemos las tres formas de hacer el diagnóstico, de la forma cualitativa y las dos formas semicuantitativas. Las cualitativas, ya habíamos comentado, nos van a reportar únicamente como un líquido amniótico aumentado para la edad gestacional, y lo recomendable, pues sí sería medirlo para poder conocer el grado de severidad de este trastorno. Si nosotros nos vamos al índice de líquido amniótico, vamos a considerar que entre 24 y 29.9 se considera un polidramnios leve, moderado cuando es de 30 a 34.9 y mayor o igual a 35 centímetros cúbicos cuando ya se considera un polidramnio severo. Y si lo hacemos por bolsillo único, va a ser leve de 8 a 11.9, moderado de 12 a 15.9 y severo cuando ya es mayor de 16 o igual a 16. La siguiente, por favor. Bien, el manejo también es importante, como ya habíamos mencionado, pues tratar de buscar la causa específica de esta alteración y hacer los diagnósticos diferenciales con las entidades patológicas que ya habíamos mencionado previamente. Es importante darle seguimiento a estos pacientes a través del perfil biofísico, debido a que, pues, si presentan alguna alteración, pueden ser que nos den puntajes bajos en el perfil biofísico y se tenga que interrumpir. No hay una indicación absoluta para realizar una interrupción del polidramnios en fetos prematuros, y los debemos de llevar por lo menos a la semana 37 para poder realizar una interrupción del embarazo, siempre y cuando tener en consideración el riesgo del desprendimiento prematuro de placenta por la descompresión al momento de la ruptura de las membranas coriamnióticas, y considerar también la sintomatología que tiene la paciente, debido a que el hecho de tener una sobredistensión del útero le puede condicionar dificultad respiratoria a la madre, con lo que nosotros tendríamos que realizar una amniorreducción, y esto consiste en instalar un catéter a nivel del útero de forma pues intraamniótica para poder
realizar una evacuación de la cantidad de líquido amniótico y poder disminuir la molestia materna. Y es la única indicación para hacer una amniorreducción, el hecho de que la madre presente molestias o dificultad respiratoria. Y bueno, para concluir, es importante pues mencionar acerca de los pacientes con polidramnios van a presentar amenazas de parto pretérmino y nuestra actitud terapéutica va a depender con las semanas de gestación que nos estemos situando. Si las pacientes tienen menos de 32 semanas de gestación, analizar si tiene o no criterios de amniorreducción. ¿Qué quiere decir eso? Si la madre se encuentra sintomática. Si se encuentra sintomática, pues se tiene que realizar el procedimiento, a pesar de los riesgos que esto nos puede presentar. Y podemos administrar indometacina como tocolítico debido a dos cosas. Una, que me va a disminuir la actividad uterina, y la segunda es que ya habíamos mencionado cuando hablamos de oligohidramnios que este medicamento puede condicionar a una disminución de la cantidad de líquido amniótico. Eso como un efecto secundario que puede presentar la indometacina. Si estamos en fetos mayores de 32 semanas, pero menores de 34, pues sabemos perfectamente que todavía no hay madurez pulmonar y por lo tanto es indicado administrar un esquema de maduradores pulmonares, ya sea betametasona o dexametasona, pero tendríamos que utilizar otro tocolítico, como un calciotagonista o incluso escalarnos a la tosiban. Y si estamos en mayores de 34 semanas, considerar el hecho de que todavía se puede utilizar esquemas de rescate de betametasona, aunque teóricamente y por fisiología ya tendríamos madurez pulmonar, es como a consideración y dependiendo el escenario clínico en el que nos encontremos. Y ya no está indicada la uteroinhibición como tal a partir de la semana 34. Creo que esa es la última diapositiva. Como puntos que debemos de recordar y creo que son importantes a considerar como médicos en formación, es que, bueno, actualmente ya no se utiliza los términos de líquido amniótico bajo para la edad gestacional, únicamente nos vamos directamente con el término oligohidramnios debido a que no es necesario realizar esta estadificación de los pacientes. Siempre debemos de tratar de buscar la causa etiológica de tanto del polidramnios como del oligohidramnios para poder nosotros brindar una mejor atención a la paciente, porque pues si hay ruptura prematura de membranas hay que pues finalizar la gestación dependiendo en las semanas en la que nos encontremos. Perfecto, muchas gracias, doctor David Castellanos. Te agradezco por la puntualidad, por el objetivo que fue tu presentación. Vamos a pasar ahora sí con el que sabe, el doctor Jorge Montalvo. Adelante, doctor Jorge, un gusto presentarlo. Igualmente, Tony, muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos todos. Me encanta la idea de que estén muchas gentes de Sudamérica, gentes de Argentina, de Bolivia. Ojalá nos hagan favor, el honor de compartir sus experiencias con nosotros. Sería maravilloso. Cada vez tenemos más gente y creo que finalmente, como muchas veces lo dice Tony, enseñando aprendemos todos, ¿no? Es decir, podemos compartir experiencias. Eh, Últimamente platico yo con mis colegas y les digo que ahora, oyendo a todos los muchachos hablar de lo que están haciendo, de lo que están desarrollando en sus diferentes sedes donde están trabajando y aprendiendo, estamos revisando temas que son importantísimos para el ginecólogo y que a veces como que los sentimos como que todo el mundo sabemos, y la verdad que cuando oímos nuevamente todo lo que se está haciendo y lo que los muchachos nos están aportando, nos damos cuenta que necesitamos aprender todos cada vez más, y realmente esto es lo maravilloso de este tipo de eventos, de plataformas. Al doctor Castellanos, pues la verdad felicidades, es un tema muy muy padre, a mí me encanta, creo que es de esos temas donde si le preguntara uno a todos los ginecólogos o a los que nos dedicamos al cuidado de las mujeres embarazadas, casi todo el mundo como que decimos que sí sabemos, pero a la hora que les rascas tantito nos damos cuenta de que tenemos todavía muchas carencias. Desafortunadamente,
una patología que es siempre a la vista. Realmente todos tenemos acceso ya a equipos de ultrasonido, a veces de muy alta definición, de muy buenas características, pero seguimos a veces desarrollando los mismos vicios, ¿no? Es decir, seguimos revisando y al líquido amniótico no le damos esa importancia tan trascendente como nos ha dicho ahorita David, en relación a que lo queremos manejar así como que a percepción, así como que a ojo de buen cubero, dirían los viejos, ¿no? Es decir, tiene poco, tiene mucho, pero realmente lo estás midiendo, le estás dando el seguimiento que debe darse. Él nos decía ahorita de las diferentes técnicas de medición. Cada vez nosotros pensamos, yo en lo personal pienso que tal vez la máxima columna vertical, el bolsillo máximo, creo, a mí cada vez me parece más práctico, se me hace más fácil y nos permite algo que es muy importante, porque creo que todos lo vivimos, ya nos dirá ahorita el doctor Miguel Hernández, que él es el experto en eso. Hay una diagnóstico de oligohidramios muy importante, y el polihidramio no siempre le damos la medida, es decir, tiene mucho líquido, pero no qué tanto líquido, por las condiciones de algo que nos decía muy bien David, de poder establecer un diagnóstico adecuado. Es muy importante porque eso va a depender el futuro de ese producto, el bienestar de ese bebé y obviamente las condiciones que en un momento dado de riesgo de la mamá. No le dimos mucha importancia, pero el tener una patología o un trastorno del líquido amniótico nos habla frecuentemente de algún problema también materno, que puede ser desde procesos infecciosos, ya nos decía él de citomegalovirus, nos hablaba de enfermedades como la toxoplasmosis o en otros casos el parvovirus, la diabetes mellitus. Todo esto son factores de riesgo para la madre y obviamente con una repercusión muy importante para el producto. Hay algo que mencionaba y que creo que es, el otro día discutía yo con algunos de mis colegas porque me preguntaba que qué hacía con una paciente que tenía polihidramios y platicábamos, tenían polihidramios entre leve y moderado y platicábamos del uso me decía, ¿le puedo dar indometacina? Sí, dale indometacina, nada más que abusado, porque después le tienes que hacer vigilancia a ver qué está pasando con ese ductus, ¿no? Es decir, para que no haya cierres prematuros, ¿sí? Y después esos productos tengan problemas circulatorios importantes que le van a poner en peligro la vida al momento del nacimiento. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Es decir, realmente tenemos un instrumento maravilloso que es el ultrasonido, pero sí tenemos que capacitarnos y capacitarnos en este tipo de procedimientos. Tenemos que aprender a medir líquido y realmente darle importancia y buscar las patologías que generan este tipo de problemas, tanto oligohidramios, ¿sí? Que creo, como les digo, desafortunadamente a veces está sobrediagnosticado. Ven, dicen, tiene 7, 8 de índice de líquido amniótico y ya están operando a la paciente porque según esto ya tiene un oligohidramio severo, ¿no? Entonces, creo que esto es importante. Y respecto al polihidramios, acordarse que la sobredistensión, como nos decía David, nos aumenta el riesgo de parto prematuro, que sigue siendo uno de los grandes azotes en relación al amor y mortalidad materna, fetal principalmente, aunque nosotros hicimos hace unos años un estudio en relación a pacientes con polihidramios y ver qué pasaba en relación a la respuesta uterina posparto, porque ya habíamos tenido algunos casos de sobredistensión uterina por el polihidramios y después atonías uterinas posterior al parto. Entonces, todos estos factores son muy importantes a considerar con objeto de que podamos realmente ofrecerle al paciente las mejores condiciones, como nos decía David. Yo sí los invito a revisar, va a estar la presentación de David ahí disponible, revísenla, creo que está muy bien hecha, y pues para no prolongarle y poderle dar la voz al verdaderamente experto, al doctor Miguel Hernández de la Garza, pues David, agradecerle y agradecerles a todos ustedes el que nos estén acompañando el día de hoy. Ojalá muchos más de ustedes se animen a platicarnos qué están haciendo en sus hospitales, en sus diferentes países, porque finalmente en este intercambio todos aprendemos y todos nos podemos ayudar. Pues si no tienes inconveniente, Tony, le pediría yo a Miguel que nos platicara de una vez. Doctor Hernández. Adelante sin problema. Gracias, doctor. Sí, pues acerca de los temas que ahorita mencionaban, sí es bien importante que, por ejemplo, mencionaban ahorita en la ponencia que, bueno, los métodos cualitativos eran reservados para expertos. La verdad es que eso cada vez debe ir dejándose más en el olvido, vaya.
Si vamos a decir que existe un diagnóstico tanto de polihidramios como de oligohidramios, es porque se tomó una medición correcta de la misma. Sin duda alguna, como usted mencionaba, la opción, la mejor opción para la medición del líquido amniótico, sin duda alguna, es la de bolsillo único, y eso está demostrado. ¿Por qué? Porque hay un mayor sobrediagnóstico cuando usamos el índice de Phelan. No necesariamente condiciona una mejoría en el pronóstico materno o fetal el hecho de solicitar una cesárea o de prevenir un parto. Y por el contrario, se aumenta el número de diagnósticos de oligohidramios, se alarma a la mamá y obviamente se pone en marcha toda una serie de organizaciones, tanto con los neonatos, con los pediatras, que a lo mejor en una situación que no es urgente podría programarse en una mejor, en un tiempo mejor, vaya, para mejorar el pronóstico de los bebés. Siempre es importante que cuando tengamos un caso de oligohidramios o de polihidramios, ahí son de esas patologías obstétricas en las cuales la sospecha clínica forma una parte fundamental del diagnóstico. Para, por ejemplo, no siempre vamos a tener a la mano un ultrasonido, o no siempre que tengamos una ruptura vamos a tener un oligohidramios, y por eso ahí es que nuestro interrogatorio completo fue una parte fundamental para llegar al diagnóstico de estas pacientes. Ahora, yo recuerdo que cuando yo era residente, pues muchas de las pacientes las diagnosticábamos, por ejemplo, en los casos de las rupturas, con su ultrasonido, si es que llegaba a tener oligohidramios, si tenía la suerte de tener oligohidramios, y se les realizaba una prueba de una cristalografía, que es lo que más disponible está en todos los hospitales. Es una prueba muy sencilla que lleva muchos años, sin embargo, es una prueba que tiene muchas desventajas, que es afectada por otras situaciones, por ejemplo, infecciones vaginales, semen, sangre, orina. Entonces ya en la actualidad, todos ustedes que están ahorita en la residencia, la verdad es que van a tener un sinfín de herramientas. Por ejemplo, ya ahorita cada vez es más común contar con estas pruebas, por ejemplo, con los Amnisure. Estas son la prueba de elección que deberíamos de tener, por ejemplo, para diagnosticar una ruptura de membranas. Ahí se busca una proteína específica que esté en el líquido amniótico, y tiene la ventaja de que, a diferencia de una cristalografía, una prueba de lecho o una prueba de flama, que eran las que se usaban tradicionalmente, pues bueno, no se influencia por todos esos factores externos que nos pueden dar un resultado erróneo. Ahora, como decía también el doctor, siempre es importante tomar en cuenta la edad gestacional a la cual estamos. Tal vez por tratar de realizar un procedimiento en pacientes que ya están cercanas del término o que están muy lejos de la viabilidad, vamos a comprometer y aumentar la morbilidad materna. Entonces siempre es importante tomar en cuenta eso de la edad gestacional. No sé si tenga algún otro comentario o si hay alguna duda. Digo, yo creo que la exposición del doctor fue muy completa, fue una revisión muy buena del tema. Siempre las mamás, cuando estemos en la consulta obstétrica, siempre es importante que a la semana 18 a la 24 cuenten con su ultrasonido estructural. Eso nos va a poder ayudar a descartar todos esos fetos con patología. La mayor parte de las patologías urinarias ya son identificables en esas semanas. Entonces, la minoría de los bebés que tengan alguna patología van a poder ser diagnosticados hasta el tercer trimestre. Gran parte de los casos los vamos a poder diagnosticar teniendo un ultrasonido estructural en el periodo adecuado, vaya. Yo quisiera preguntarles tanto a David como a ti, Miguel, esto de la mioinfusión, realmente yo no te voy a decir que tenga gran experiencia, pero cuando comenzamos a hacer, pensamos que íbamos a resolver muchos problemas, y la verdad que no, finalmente no fue tanto así. Nos dio tiempo para generar mejores condiciones en algunos productos, lograr madurez pulmonar, etcétera, mejorar las condiciones, pero nada más. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen, David y Miguel, tú como experto? ¿Realmente qué pasa? ¿Realmente qué tanto sigue siendo un elemento importante, no tan importante? Los factores de riesgo que tiene este procedimiento. David, ¿quieres hablar? Creo que está en silencio. Está en silencio Sí.
Personalmente, en nuestro hospital, la amniinfusión prácticamente no se utiliza debido a que, pues, se ha demostrado únicamente que mejora las condiciones a corto plazo. No es que vayamos a recuperar la cantidad de líquido amniótico que hace falta. Entonces, sí, no se realiza prácticamente. Y aparte, pues, hay riesgo no solo de la ruptura de membrana, sino de condicionar pues una infección intraamniótica. Entonces, hasta el momento, pues sí, no la utilizamos. Sí, no, yo creo que queda como esos procedimientos que se ven de manera anecdótica, vaya. Es como la infusión ahorita del azul índigo, pues difícilmente una mamá va a permitir que le inyectes colorante en el abdomen, que el bebé, o sea, el riesgo es demasiado para el beneficio que se puede obtener. Por ejemplo, pensando en un bebé con patología que tenga una agenesia renal y que está en anhidramnios, pues difícilmente le vamos a mejorar el pronóstico a un bebé que tiene una mortalidad muy alta, vaya. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta un bebito que está en la semana 23, 24, que está lejos de un periodo de viabilidad, pues cuánto le vamos a poder prolongar ese embarazo. Realmente vamos a poderle proveer ese medio para el desarrollo pulmonar, intestinal, cerebral. Difícilmente lo vamos a lograr. Entonces sí, es un tratamiento que puede ser transitorio. Sin duda habrá algún caso que se pueda valorar y se pueda ver si se pudiera beneficiar, pero la verdad es que son contados los casos en los cuales una amniinfusión nos va a ayudar aquí en los casos de oligohidramios. Todo, Siempre algo que es bien importante de lo que decía David es en el interrogatorio, y algo que se nos pasa muy seguido es interrogar a la mamá acerca de medicamentos, sobre todo AINES. El uso de AINES es bastante común, entonces muchas mamás consumen de manera clásica ibuprofeno, diclofenaco, indometacina. O sea, hay mamás que no necesariamente acuden al doctor o que toman medicamentos, que toman test. Todo eso es importante identificarlo porque hay muchos medicamentos que pueden condicionar una disminución en la diuresis fetal. sí, todo esto porque todavía sigue apareciendo muchas guías, todavía siguen hablando mucho te ponen amnioinfusión, perdón, y pareciera como que es un procedimiento así como que, qué padre, ¿no? Es decir, y creo que esto es bien importante que quede claro de que son medidas materialmente, como decías tú, heroicas para tratar de ofrecer en casos muy particulares y en condiciones donde realmente tanto el hospital como la paciente y ese bebé van a tener opciones, porque si no, realmente es arriesgar a la mamá y generar gastos que no son recuperables en ningún sentido, aunque suene feo, ¿no? Este, eh, otro aspecto que quisiera yo que si nos pudieran también comentar tú, David y Miguel, en relación a qué tanto es realmente importante hacer, vamos, reducciones de líquido amniótico. Es decir, nos decía David en relación a esto, existe la experiencia de que tú en un momento dado haces un drenaje y a los 3 4 5 días estás en las mismas condiciones. Es decir, ¿cuáles son el aspecto? Es decir, ¿cuál sería el manejo real o en qué condiciones sería válido estar haciendo drenajes y cuánto, qué tan frecuente y en qué condiciones? Porque también suena así como que pues, lo picas y le sacas líquido y ya, qué padre, ¿no? Es decir, pero realmente esto, inclusive las descompresiones bruscas del abdomen, es decir, de ese útero, puede generar problemas placentarios muy importantes, los hemos visto. Entonces, yo sí quisiera que comentaran ustedes qué tanto hay de esto, que también pareciera medidas así muy, muy sencillas o muy indicadas que en un momento dado no dejan de tener sus riesgos, ¿no? Sí, sin duda alguna, hacer una reducción también debe seleccionarse muy bien a la paciente. Está el riesgo de desprendimiento placentario, de ruptura de membranas. En las pacientes en las que podemos optar por un tratamiento, y me refiero a tratamiento médico o tratamiento invasivo, son aquellas mamás en las que tengan sintomatología, vaya. Aquella mamá que tenemos un pool máximo de 9 o de 10 que está sintomática, pues probablemente si el bebé no tiene ninguna otra patología, pueda ser vigilada sin ninguna otra complicación, vaya. Muy probablemente llegue a término o cercano a término y pueda tener una cesárea, un parto con las previsiones que deberíamos de tener en cualquier mamá que tiene una sobredistensión. Por ejemplo, tener medicamentos uterotónicos, tener listos paquetes de sangre cruzados, etc. Ahora, por ejemplo, una mamá que empieza con
disnea, taquicardia, que te presenta, por ejemplo, síndrome de Poseiro, cualquiera de esas cosas, ya ahí podríamos empezar a valorar si es necesario iniciar un tratamiento, o aquellas mamás que tal vez no estén tan sintomáticas, pero que vemos que el líquido va en aumento, ahí puede optarse como primera opción el tratamiento médico, como usted decía, con indometacina, siempre y cuando tengamos una vigilancia fetal adecuada, vaya. Otra cosa, David, ustedes a las pacientes con polidramios les están haciendo seguimiento constante también de longitud cervical. Sí, doctor. Bueno, las pacientes en el hospital se realiza igual un tamizaje de la longitud cervical. A partir desde el primer trimestre, segundo trimestre, se realiza la longitud cervical y aquellas que se encuentran como riesgo de parto pretérmino, les damos seguimiento semanal de la longitud cervical. No necesariamente se mantienen hospitalizadas las pacientes, se les agendan citas de forma semanal para ver si ha tenido acortamiento. Y como primera instancia, en caso de que tengan riesgo de parto pretérmino, se administra progesterona por vía vaginal. Y también en caso de que tengan este diagnóstico con riesgo de parto pretérmino, el seguimiento es igual, sí, con longitud cervical, como bien ya lo dijo usted, de forma semanal. Miguel, ¿tú qué nos sugieres en relación a estos pacientes? En las pacientes con polidramios, ahí lo que va a condicionar el riesgo de parto pretérmino es la sobredistensión uterina. Entonces le digo, en los casos en los cuales estemos lejanos de término y tengamos un polidramio significativo, se debe de valorar, primero, descartar patologías fetales, segundo, se puede optar por un tratamiento médico, o en aquellos casos donde el polidramio es muy severo, pues bueno, optar ya entonces por una amniorreducción, siempre y cuando tengamos la vigilancia adecuada de esos pacientes. Igual, por ejemplo, bueno, pasando al otro tema de lo del parto pretérmino, o sea, el tamizaje universal es algo que tampoco está en tela de duda ya actualmente. Todas las mamás que están entre la semana 18 a 24 necesitan una medición de la longitud cervical para identificarlos, porque el parto pretérmino, el 80% de las mamás pues no tienen antecedente de parto pretérmino. Como les mencionaba, en el caso de, hablando en particular de las mamás con polidramios, ahí lo habitual sería encontrar un cervix normal. Digo, porque ahí el parto pretérmino realmente está condicionado por otra causa, no tanto por el acortamiento del cervix. ¿Se le puede dar seguimiento? Pues sí, pero independientemente de eso, mientras que prevalezca la patología de base, el riesgo va a persistir, vaya. Perfecto. Muy bien. Tony, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes bueno, por todo lo que acaban de hacer, las preguntas, contestándolas, los cuestionamientos, por complementar la charla. Por lo pronto no veo ya aquí preguntas por parte del Zoom, ni tampoco en Facebook. Y por el tiempo, pues tenemos que despedirnos. ¿Quieren agregar algo más, doctor Jorge Montalvo, doctor Miguel, doctor David? ¿Algo más que gusten complementar? Bueno, yo nada más insistir en algo que ya tocaron Miguel y David. Como en todas las cosas en la medicina, creo que es importantísimo la historia clínica de las pacientes. Es decir, si nosotros nos sentamos a platicar cuáles son los factores de riesgo de esa paciente desde su genética, y podemos hacer un árbol genealógico simplemente preguntándole cuáles son los antecedentes familiares, su estilo de vida, las condiciones, las patologías que pueden estar coincidentes con la gestación, los antecedentes de los embarazos previos, seguramente vamos a poder generar eso que nos decía el doctor Hernández, esa duda, esa inquietud por poder pensar que puede haber una patología, y seguramente vamos a poder hacer diagnósticos más tempranos, más oportunos y seguramente también más precisos, utilizando de manera muy razonable y racionalizada todos los elementos diagnósticos que tengamos. Y la otra, si no están seguros y si en un momento dado los recursos que tienen a su disposición en un momento dado no son los adecuados o los elementos de conocimiento no son suficientes, recurrir a los expertos. Es decir, ya no se vale el decir es que la paciente no tiene o no sabe, tengo que buscarle y sugerirle a esa paciente. Si el recurso no se encuentra en el hospital o en el lugar donde están trabajando, tienen la obligación de decirle al paciente dónde existe ese recurso para tomar decisiones y poder alcanzar un diagnóstico preciso. Porque esto ya nos genera una responsabilidad, no solo ética, sino también
moral y profesional. Entonces creo que es muy importante. Nuevamente, nada más agradecerle a David y a Miguel por su brillante participación y a todos invitarlos nuevamente a que se junten, que nos manden sus propuestas para oír qué están haciendo, donde están trabajando y desarrollando sus diferentes actividades profesionales. Yo nada más felicitar a David, una muy buena presentación, muy buena revisión del tema. Y la verdad es que yo donde hice la residencia en Monterrey, igual también había una sociedad de residentes y la verdad es que estas sesiones donde se favorece el conocimiento, es de estar platicando en un ambiente a lo mejor no hospitalario, la verdad es que ayudan muchísimo a aclarar dudas, a dejar puntos claves o sacar las dudas que tengamos nosotros. Y los felicito por seguir este tipo de charlas. Gracias al doctor Montalvo, gracias a los organizadores y yo cuando gusten por aquí los acompaño. Muchas gracias. David. Muchas gracias por las palabras y muchas gracias por la invitación también. Espero que haya podido cumplir el objetivo y pues aportar un poquito del conocimiento que actualmente tenemos aquí en el hospital. Muchas Yo nada gracias. más, David, antes de que me gane Tony, nada más felicitarte. Realmente, como platicábamos antes de empezar, esto es lo que hace a los futuros líderes, a los futuros doctores de la ginecología en Latinoamérica, el hecho de animarse a expresar sus conocimientos, a compartir el conocimiento. No hay mejor manera de aprender que enseñar. Y entonces, el hecho de que tú lo hagas hoy, te felicito. Realmente una excelente presentación y esperemos pronto oír nuevamente de ti. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor David, doctor Jorge Montalvo y doctor Miguel Hernández por acompañarnos, por adornar esta gran presentación. Entre los tres se complementaron muy bien. Creo que el ganador fue el público por tan vasta información. Muchas gracias a todos por quedarse hasta las 9 de la noche con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que compartir es aprender todos juntos. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.